abrir el micrófono, pueden mandarme mensajito, voy a estar al pendiente del chat y voy a estar al pendiente de los micrófonos. Si al final quieren abordar más dudas, con toda confianza, y cualquier situación, pues quedo al pendiente. Voy a compartir inmediatamente pantalla. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio con INEPED. Un segundo. Mames, habla bien, pinche mamá. Señor Irving, ¿puede medir sus palabras, por favor, y mantener su micrófono cerrado? Si es tan amable. Lick, si es tan amable, por favor, de hacerme host porque no puedo compartir pantalla. Un segundo, Lix, estamos con la parte de la pantalla. Ok, licenciados, díganme si pueden ver mi pantalla. Ya se ve. Perfecto. Sí, sí se ve. Muchísimas gracias. Ok, voy a estar atenta a la cajita de chat. Cualquier cosa, cualquier duda, voy a estar atenta a lo que necesiten. Por favor, traten de mantener sus micrófonos apagados, salvo que quieran dar una aportación o que tengan alguna duda. Ahí está. Ok, vamos a empezar con esta parte de bases biológicas de la conducta criminal. Aquí, todos los criminólogos siempre nos preguntamos si el criminal nace o se hace, y es que si hay una explicación para todo esto. Ahora, se entiende en que en algunas ocasiones el criminal sí suele ser... Ya me había echado un tutorial desde que te fuiste con Lorena. Ok, tengo un Por eso me micrófono atreví a decir. ahí prendido, por favor. No me agarres con los ojos cerrados. Aquí no. Tengo un 850. micrófono prendido, por favor. ¿Quieres ir a gastar 7,000 en una lavadora nueva? Ah, bueno. Entonces háblale, dile que ya no. Ok, por favor, su micrófono. ¿Quién tiene su No micrófono? creo que 400 pesos. Yolanda. Caro gastar. No sé ¿Para qué quién es. Es de la persona con nombre Rocío Arana, pero ya lo apagó. Gracias. Gracias. Por favor, atentos a sus micrófonos. Muy amables. Perdón, una disculpa.
Les estaba diciendo que se entiende que hasta cierto punto el criminal termina siendo innato porque existen factores, que pueden determinar si efectivamente una persona puede ser o no tendiente a este tipo de conductas. Pero antes de entrar de lleno a esa parte, vamos a empezar con explicaciones que a mí me van a ayudar a entender por qué es que el ser humano tiene tendencia a la criminalidad. Y es que en el siglo XVII, Franz Gall investiga los cráneos de los reclusos y entonces se da cuenta que tienen una particularidad y es que tiene estos cráneos, protuberancias y ciertas irregularidades para que se puedan encontrar o que él creía que podía encontrar una explicación biológica a dichas conductas. Estamos hablando de una manifestación comportamental delictiva. ¿Por qué tenían esta tendencia? ¿Por qué cometían crímenes? Y obviamente esto dependía de qué era lo que habían cometido. Entonces, él estaba convencido, completamente convencido de que las funciones mentales residen en ciertas áreas específicas del cerebro y que esto determinaba el comportamiento. Entonces, él asume que la superficie del cráneo refleja el desarrollo de estas zonas. En ese tiempo se le conoce como la frenología y es entonces cuando se dan cuenta que pues es una pseudociencia. Realmente no tiene muchísimo que ver, bueno, no tiene absolutamente nada que ver el tamaño de la cabeza, absolutamente nada que ver. Se le agradece el intento, pero realmente no tenía intención, ¿de acuerdo? Entonces, aparece César Lombroso. Para los que somos criminólogos, sabemos que es el padre de la antropología forense. Ahora, ¿qué pasa con Lombroso? Que él menciona que el criminal o las personas, a decir verdad, tenemos antepasados. Por ahí tengo un micrófono prendido, por favor, si son tan amables de apagarme ese micrófono. Tenemos antepasados remotos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es atávico. ¿Por qué? Porque tenemos caracteres genéticos. Y esto lo vamos a ir arrastrando de acuerdo a nuestro historial genético. El ser atávicos a mí me permite entender que permanece latente en generaciones inmediatas. Pregunta, ¿realmente un criminal puede ser criminal por el simple hecho de tener una ascendencia criminal? Valga la redundancia, sí se puede, porque ya vi con un antecedente. Por favor, tengo un micrófono prendido por ahí. Si son tan amables, dejen checo, licenciados. Parece que ya. Gracias. Entonces, se entiende esta parte en la que el Lombroso adopta todas estas características y entiende que lo atávico en el ser humano nos ayuda a entender la predisposición de la criminalidad en el individuo. Entonces, aparecen las bases de la antropología criminal y es donde él especifica que el criminal es nato y atávico puesto, que lleva un proceso evolutivo incompleto. Puede serlo, puede no serlo, pero entonces, ¿qué es lo que lo puede convertir en un criminal en potencia? Entonces, se apoya de escritos como El origen de las especies de Charles Darwin, donde él entiende, Lombroso empieza a entender que existen características, según Lombroso, para poder definir a un delincuente. ¿Cuáles son estas? Bueno, aparte de que establece esta parte de las bases biológicas de la antropología criminal, él dice que cumplimos ciertas características. Es aquí cuando aparece la antropometría. ¿Cuáles son las características que define al delincuente? Primero es una frente huidiza y baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la frente está completamente inclinada. Es esa frente amplia y que tiene la apariencia de estar como hundida. Los huesos zigomáticos están hiperdesarrollados. ¿Cuáles son? Los pómulos, que tienen esta tendencia a sobresalir del rostro.
¿Cuál otra característica? Lombroso mencionaba que las orejas aparecen en asa. ¿Qué es en asa? Las orejitas, estas orejitas, que son bastante amplias, que están por el frente. Y de hecho, si ponen atención en uno de los de asesinos seriales, hay un niño que es argentino, tiene ciertas características y entre ellas sobresale que tiene las orejas en forma de asa. También la pilosidad corporal. ¿Qué es esto? Que como tiene una testosterona muy alta, tiene una tendencia a ser un rasgo genotípico, es que aparece esta cualidad, que tiene esta tendencia criminal. También hay una particularidad y es que los brazos son más largos a la estatura. Entonces, Lombroso determina que todas estas características hacen y definen al delincuente. Nadie lo pone en tela de juicio, puesto que la antropometría pues aparece y sí tiene sentido. Tenemos Ed Kemper, iba a decir Ed Chain, pero no es Ed Kemper. Ed Kemper era un hombre de 1,90 aproximadamente, y en sus fotografías se ve como el cuerpo era exageradamente desproporcionado. Los brazos son exageradamente largos y se veía que realmente tenía una proporción corporal que las personas normales no veíamos como pues comunes, ¿no? Y realmente al momento de Ed Kemper crecer, su madre decía que le incomodaba y le impresionaba el tamaño de su hijo, 8 años, y era exageradamente alto. Entonces, eso le preocupaba a la madre. Entonces, todas estas características para definir al delincuente sí coincidían. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece uno de sus pupilos, que es Garófalo. Las teorías de Garófalo gravitaban en torno al concepto del delito natural. Decía, ok, sí entiendo la parte de las características que definen al delincuente, pero independientemente de esto hay características individuales, y es que él define al delito natural como la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad o probidad en la medida media en que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona toma una decisión, independientemente de los rasgos fisiológicos o estas características que Lombroso determinaba que lo hacía ver como un delincuente, pues Garófalo le suma esta parte de que, ok, sí puede ser verdad, no lo discuto, pero es una acción individual, donde él dice que se tiene que estudiar a la delincuencia desde un punto de vista individual, que es, ya saben, Emil Durkheim dice que el crimen es relativamente normal y que se debe estudiar el hecho social. Todo delito cometido es un hecho social. Cada delito tiene una repercusión en la sociedad de diferente manera. No provoca el mismo impacto un filicidio que un homicidio. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es un filicidio? Tengo aquí criminólogos y psicólogos. ¿Qué es un filicidio y por qué tiene un impacto mayor que un homicidio? Por favor, alguien que me pueda ayudar con esa info. Es cuando un padre mata a un hijo, ¿no? Ah, perfecto. Hay de pelos. Cuando un padre mata a un hijo, ¿por qué genera más impacto un filicidio que un homicidio? Si se le está dando muerte a una persona. ¿Qué lo hace diferente? Por la familiaridad. Ok, por la familiaridad. ¿Qué más? Me gusta lo de familiaridad. Sí, bueno, por el vínculo establecido entre la víctima y el victimario, ¿no? Claro. Aquí Guadalupe acaba de decir algo bien importante, el vínculo. Y es que no te imaginas o no cabe en la cabeza cómo un padre puede matar a su hijo. Entonces, esa es la cuestión, que causa un impacto social porque un niño no se puede defender. Entonces, Garófalo apelaba a esto, a que cada persona decide
tomar una decisión y que decide, perdón, quise aceptar a un link. Ok, una disculpa. Cada persona toma una decisión. Entonces, ¿por qué genera mayor impacto? Dependiendo del delito que se cometa. Entonces, ¿cuál es la postura que toma el Estado? La postura que toma el Estado es meter a los delincuentes en un solo lugar y se acabó. Pero eso no es lo correcto. ¿Qué sería lo correcto, licenciados? Si estamos hablando de delitos diferentes. No es lo mismo un filicidio a un homicidio. ¿Qué es lo correcto? ¿O qué sería lo funcional a nivel social? Si estamos hablando de delitos individuales o cometidos de manera individual, ¿qué sería lo correcto? Pues justamente que se provee como el análisis de la historia de la persona, o sea, por qué llegó a cometer ese delito y pues un poco de buscar la justicia restaurativa, ¿no? Esta poder como unir al victimario y con el que lo agredió para poder también crear esa comprensión y que desde psicología pues sería un poco también su proceso de sanación, ¿no? Aquí Cristi, gracias Cristi por la aportación, habla de algo bien importante. Está hablando de una reestructuración cognitiva. Habría que entender el contexto de la persona en cuestión de por qué lo llevó a cometer el delito. Eso es bien importante. Pero cuando el Estado interviene de una manera punitiva, habría que seccionar, habría que clasificar. ¿Qué es lo que pasa en México? Un delincuente que roba una manzana o que se roba un gansito en el Walmart va a la cárcel, ¿no? ¿Con quién lo meten? ¿Alguien que me pueda Todo tipo de delincuentes, Exacto. porque todos están en una misma sección, no es como que estén ubicados de acuerdo al delito cometido o a la gravedad del el nivel de gravedad que haya tenido, aunque fuera el mismo delito. Exactamente, Guadalupe. No hay una estratificación en la que, ok, tengo que tener un área que es para secuestradores, un área para violadores, un área para asesinos, un área para quien cometió un delito menor. Ese es el problema. El Estado debería de intervenir con medidas que son preventivas y represivas. ¿Qué quiere decir esto? Control social. Pero no lo hay. Garófalo manifestaba esta parte, en la que decía, necesitamos un control social de acuerdo al delito que se cometa, porque no vas a meter a uno que robó una manzana que puede ser justificado porque está robando alimento, que lo metas con un tipo que ya mató y que ya torturó. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Pues que va a agarrar más maña, ¿no? Como se dice, se va a instruir más en la delincuencia y pues de haber entrado por robar una manzana, va a salir ya secuestrando, extorsionando, matando gente, ¿no? Exactamente. Dice José Carlos, aprende nuevas mañas. Guadalupe acaba de decir lo mismo, efectivamente. Se dejan influenciar, dice Abraham, eso es importante. Imagínate, ya estás por una manzana y si te empiezas a juntar porque es inevitable, vas a empezar a agarrar mañas, te vas a dejar influenciar y te va a empezar a seducir esta parte del crimen. Expertos en otros delitos, a eso quería llegar. Gracias, Javier. Efectivamente, se hacen expertos en otras áreas. Ok, ya no voy a robar manzanas, ya me atraparon. Voy a salir porque robé una manzana. Profesora, hasta podría ser por un mismo modo de sobrevivir, ¿no? Entre ellos, voy a tener que matar para poder sobrevivir dentro del lugar, ¿no? Así, sencillo, sobrevivir. Gracias, Dick. Efectivamente. Entonces, esto va escalando, ¿se dan cuenta? Y Garófalo decía esta situación, ¿no? Él dice que la deficiencia del ser humano y del delincuente radica de manera psíquica y moral en este carácter hereditario, porque lo suma. Habría que entender el contexto, lo que comentaba Milik Christie. Hay que entender el contexto del delincuente, por qué lo hizo, para qué. ¿Qué fue lo que lo motivó? Si ya viene con una reincidencia, si tiene familiares con estas
ya un historial, que ya vienen con un historial, si viene de un entorno violento, todos estos factores suman. Entonces, si es de carácter hereditario, si viene con una conjetura psíquica y moral, habla de que el sujeto puede ser carente de altruismo y de un antisocialismo, donde no se siente una figura social. Entonces se quebranta y puede ser sujeto de anomia, que es que realmente no tiene ningún problema en si quebranta la ley, ni siquiera la entiende o no quiere entenderla. Y es cuando se aparecen todos estos trastornos de índole antisocial, porque sí se van adquiriendo. Nace o se hace los dos. El delincuente puede nacer con una característica genotípica, pero bien esta no se puede desarrollar porque su entorno no favorece a que él se convierta en un delincuente en potencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad necesita defenderse con todos los medios posibles, que es la pena corpórea o la pena de muerte. México no tiene pena de muerte porque tenemos esta parte de los derechos humanos. Estados Unidos sí la maneja, países como Medio Oriente, que sí también la maneja. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Aquí es muchísimo más amplio hablar de esta parte. Dice, se hacen expertos en otros delitos, al mismo tiempo perfeccionan sus delitos. Efectivamente, es la escuelita del crimen. Entonces, eso es lo que pasa con las personas que ingresan a un penal. Tengo por ahí un micrófono abierto, por favor. Si son tan amables. Ya quedó. ¿De qué creen que está lloviendo aquí? No sé si escuchan bien. Ok, entonces, a mí me encanta hablar de Feji-Ostrowski. Feji-Ostrowski es una de las exponentes en neuropsicología por parte de la UNAM. Es una de las pioneras para explicar el fenómeno conductual y comportamental del delincuente desde la neurociencia. Y es que Ostrowski, desde la neuropsicología y la psicofisiología, propone una línea novedosa y productiva de su investigación, que ha sido el estudio de la violencia. Ella hizo sus estudios en penales de aquí de México, y el objetivo de esta línea de investigación es identificar características de la personalidad, marcadores de actividad cerebral. Cuando hablamos de marcadores de actividad cerebral, es cuando incluso en edades tempranas hay exceso de mielina. Si en un menor de 4 o 3 años hay exceso de mielina, hay una posibilidad de que tenga psicopatía. ¿Por qué? Porque hay una hipermaduración cerebral. Entonces, como hay una hipermaduración cerebral, el pensamiento no conecta con la amígdala, que la amígdala es la que regula la emoción. El pensamiento conecta y entonces se entiende la emoción. Yo pienso tal cosa, la amígdala regula y hace entender esa emoción, y entonces el niño o la persona en cuestión puede saber si siente empatía, si siente dolor, si siente tristeza, si siente angustia. Pero cuando hay exceso de mielina, este proceso no se da. Y es conforme Feji-Ostrowski se basa para entender el comportamiento humano. Aquí la incidencia de los eventos traumáticos tempranos, así como la interrelación de estas variables, puede entender la emisión y la expresión de las conductas violentas y agresivas. En psicopatía infantil, se toman las muestras de un cerebro sano, versus el cerebro de un niño con maltrato, que se descubrió que en un niño con maltrato no hay interconexiones cerebrales, no hay sinapsis, no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta saludable. ¿Y qué pasa con un niño que tiene relativamente un trato normal? Pues que tiene un montón de interconexiones cerebrales, que está iluminado incluso el cerebro. El cerebro de un niño maltratado tiene muchísimas áreas apagadas. ¿Qué quiere decir esto? Que este niño no tiene una estimulación correcta, ¿de acuerdo? Entonces,
Es ahí donde se puede entender que este tipo de eventos traumáticos perjudica al menor. Entonces, aquí es donde se puede expresar la conducta violenta y agresiva. ¿Qué pasa entonces? Ay, perdón. Ostrowski me dice que ha encontrado datos que confirman la gran influencia del sustrato biológico sobre el modelamiento de la personalidad de determinados individuos, con altos niveles de agresividad, y específicamente habla de una carga genética y de disfunciones en la estructura y funcionamiento a nivel cerebral que predispone a la emisión de dichas conductas. Esto es bien importante entenderlo, porque si ya tiene una predisposición biológica, entonces necesita prácticamente nada para que esta conducta se dispare. Comentaba anteriormente que si bien algunos métodos ya son considerados obsoletos, no deja de ser importante que pongamos atención. ¿A qué me refiero con esto? Que la psicopatía infantil se puede detectar a buen tiempo. Algo que es fundamental y que deben de poner atención crimis, psicólogos, tengo incluso abogados por aquí, es el hecho de que no es normal que un menor maltrate a un animal. Si bien la criminología y la psicología me habla de un conjunto McDonald o de una triada. Freddy Alexandra de León Monzón. Ya muchos no lo toman en cuenta porque lo consideran Presente, licenciado. Por favor, micrófonos prendidos si son tan amables. Gracias. Entonces, entender estos contextos, les comentaba de la psicopatía infantil, si bien ya es considerado hasta cierto punto obsoleto, un menor de edad no disfruta de maltratar a un animal. Entonces, focos rojos. Si yo veo a un niño de 3, 4 años que maltrata a un animal, que disfruta maltratando animales, ahí hay que poner especial atención, porque puede tener una condición genética importante, puede tener un daño en lóbulo frontal, a lo mejor el niño se cayó y por ahí hay una atrofia. Entonces, sí es bien importante poner atención. Gracias, Cristi. Gracias. Muy amable. Entonces, es bien importante poner atención en este tipo de situaciones. Ostrowski puso una especial atención en toda esa parte biológica y de todas estas interconexiones a nivel cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, Ostrowski manifiesta que vivir en ambientes hostiles y ser víctimas de abuso físico, emocional o sexual en edades muy tempranas es una variable que potencia los rasgos biológicos preexistentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un menor tiene una predisposición a la delincuencia por la carga genética, si crece en un ambiente hostil, pues lo único que va a generar es que el menor crezca con resentimiento, con odio, agresión, y bueno, el resto pues ya se conoce. Ahora, a la vez que origina conductas violentas como estrategia de supervivencia, también participa el aprendizaje, la vivencia de experiencias traumáticas en edades tempranas, donde afecta el desarrollo de estructuras y sistemas cerebrales que están relacionados con las conductas violentas. Los niños tienen una neuroplasticidad impresionante en edades tempranas. Ahora, les voy a hacer una pregunta bien importante. ¿Quién es el primer vínculo del menor? Y escríbanmelo porque llueve y no escucho. Por fin escríbanmelo. No sé si se escucha, hay un aguacero. María Esperanza, los padres. Janet, la madre. Ahí está. Gracias, Abraham, la familia. Efectivamente, la madre. La madre es la principal fuente de vinculación. Si bien el padre es importante que esté porque sí genera una condición importante de desestructuración al momento de estar ausente, el vínculo más importante es con la madre.
No sé si aquí tengo alumnos que ya hayan tomado conferencia conmigo, pero esta película me encanta recomendarla y el libro también. Tenemos que hablar de Kevin. Les voy a recomendar esa película. Es sábado lluvioso, sábado de estar dándose un break. Vean la película, tenemos que hablar de Kevin. Si quieren el libro, háganmelo saber para hacérselos llegar. Con muchísimo gusto lo comparto. El libro está impresionante. Vean esta película y se va a entender el contexto de por qué la madre es fundamental en el vínculo madre e hijo. Repito, es importante también el padre. Sin embargo, si no hay un match con la madre desde su planificación, desde el deseo de tener al hijo, desde ahí viene todo. Naranja Mecánica, gracias Abraham, también es muy buena, con el buen Alex. Naranja Mecánica. Guadalupe, a mí se me interesa el libro. Claro que sí, Lupita, les voy a mandar el material. Otra cosa, si quieren tener acceso a mis notas y a las diapositivas, pregúntenle al licenciado Alberto cómo está la dinámica. Desconozco la dinámica, el libro con muchísimo gusto se los mando. Puedo mandar mis notitas, miren, aquí hago notitas para que tengan acceso a la información, porque no todo lo puedo poner en las diapositivas. Aranza, Raúl me dice, me interesa el libro. Claro que sí, nada más al final recuérdenme para que no se me olvide, ¿vale? Sigo atenta. Entonces, es importante entender todos estos contextos. Ok, Ostrowski me dice esto, pero ¿qué creen? Que también me encanta platicar de Eysenck, y la teoría de la excitación de los tipos psicológicos. Hans sostiene que el sistema nervioso de los extrovertidos y de los introvertidos tiene a una de dos características fundamentales. Primero, la excitación y la inhibición, afirmando que los denominados extrovertidos están más predispuestos a la inhibición, mientras que los introvertidos a la excitación. Esto depende mucho de los estímulos. A ver, vamos a aclarar esto. ¿Cómo es que un introvertido puede ser estimulado hasta llegar a niveles muy altos? ¿Qué es lo que pasa con frecuencia en Estados Unidos, licenciados? Escríbanmelo. ¿Qué pasa con frecuencia? ¿Qué es lo que vemos en las noticias siempre? Ay, Dios, se le ocurre llover horrible. ¿Qué es lo que ocurre? Los tiroteos. ¿Perdón? Los tiroteos. Exactamente. Gracias, Cristi. Los tiroteos. Pero curiosamente, no lo hacen personas o chicos que sean extrovertidos. ¿Quiénes hacen este tipo de situaciones? ¿Quiénes son Por lo regular son niños, ¿no, licenciada? ¿Perdón? Por lo regular son niños. Son puros gamers, ¿ok? Los jóvenes que matan, niños con armas. Gracias, Guadalupe. Deja de que sean gamers, Abraham. ¿Sabes también qué pasa? Que son niños introvertidos que son buleados. Y si le sumas la cultura de las armas en Estados Unidos, adelante, Yami. Habla fuerte porque no escucho. Está lloviendo durísimo. Podrían ser también esos tipos de jóvenes que son antisociales o, por ejemplo, que pertenecen a la comunidad de los emos y todo eso, que son como que muy reprimidos con sus sentimientos. Todos, Yami, perfecto. Acabas de nombrar estas personas que tienen alguna situación de problemática en casa. Abraham la acaba de pegar. O sea, me encanta que estamos en el mismo carril. Efectivamente, pueden ser también estos chicos que tienen problemas desde casa y que van a manifestarlos en la escuela. otra vez. Entonces, es importante entender todos estos contextos. En Estados Unidos se da con frecuencia porque sus leyes son muy permisivas con los menores de edad. Aunado a que tenemos,
tienen ellos este permiso de portar armas en casa como si fueran dulces. Un micrófono abierto, por favor, si son tan amables de apagar su micrófono. Ok. Permítanme, estoy apagando micrófonos porque soy olímpicamente ignorada con los micrófonos. Ok, entonces, ok, ya quedó. Perdón, Lix, es que creo que se salen y van y entran. Aquí la situación es que Estados Unidos tiene una problemática de armas porque son permitidas. Ellos son completamente bélicos. Tú vas a un Walmart, yo lo he visto, tú vas a un Walmart y tienen un área de armas. Ah, sí, es como si compraras un kilo de pollo. Entonces, el acceso a armas, la negligencia de los padres, porque muchas veces son negligentes, o incluso una educación negligente, el abandono, la ausencia, la sobreprotección, todo este tipo de situaciones es lo que motiva o exalta a este tipo de chicos, ¿no? Que tienen un ritmo de vida completamente diferente. Entonces, es por ello que las actividades entre cada tipo suelen ser compensatorias dependiendo de su predisposición a los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que se desenvuelve en su medio? ¿De acuerdo? Ahora, en la teoría, Hans establece que tienen una mayor inclinación a la criminalidad los extrovertidos. Vamos a hablar del otro lado. ¿Por qué? Porque los extrovertidos buscan frecuentemente estímulos. ¿Qué son estos estímulos? Bueno, que necesitan acción, necesitan una recompensa inmediata. Eso pasa mucho con los asesinos seriales que son desorganizados. Pero bueno, eso ya lo veremos pues más adelante, ¿no? Entonces pasa esto con un introvertido que da el paso al acto que puede llegar a cometer todavía delitos más graves. El extrovertido puede ser adicto a la adrenalina y puede no correr riesgos tan altos, pero sí va a llegar un momento en el que el riesgo ya no va a representar un reto. Entonces el extrovertido va a empezar a escalar. ¿Qué pasa con el introvertido? Que lo sobreestimulas y va a llegar un momento en el que va a llegar a tope y entonces, ¡bam!, pasa esto, se arma, trae una mochila con un montón de balas y ¡boom! Inspirados en algún videojuego, hace ratito lo comentaba uno de mis licenciados, gamers. Sí es cierto, curiosamente la mayoría de los chicos son gamers, que son introvertidos, que están metidos en la computadora, que son bulleados en la escuela, que probablemente tengan problemas en casa. Entonces, ellos son los que tienen una tendencia mayor a cometer delitos más graves. Además de notar una tendencia del extrovertido, aquí es donde ya nos vamos a escalar un poquito más. Perdón, el extrovertido tiene una tendencia al sadismo y a la psicopatía, mientras que el introvertido tiende al masoquismo y al autismo. Esto es bien importante entenderlo, licenciados, ¿vale? Introvertidos o extrovertidos, personalidad histriónica, bueno, aquí ya estamos hablando de trastornos de personalidad. Los dos, Ekaterina, los dos. Recuerda que el extrovertido se vuelve adicto a. El introvertido puede ser sometido a una sobreestimulación y cometer delitos más graves, puesto que es una persona pasiva. ¿Qué pasa con el extrovertido? Que se puede convertir en un sádico y en un psicópata, mientras que el introvertido, si es sobreestimulado, comete delitos más graves precisamente porque es una olla express. Esto lo comenta Hans, su teoría así lo manifiesta. Me gusta la teoría. Ah, también esa es muy buena, la de no te metas con los gatos. Claro que sí, Ekaterina, cualquier cosa, aquí ando al pendiente. Entonces, esta es la teoría de Hans, donde el extrovertido es adicto a la adrenalina, pero sí puede escalar, mientras que el introvertido realmente no busca estimulación. Él puede ser sobreestimulado por su entorno y cometer delitos más graves, ¿vale? Hay que andar atentos.
¿De acuerdo? Entonces, los criminales nacen o se hacen. La criminología ha optado por resolver esta cuestión bajo la resolución de que el delincuente es el producto tanto de la predisposición de sus características psicofisiológicas, genéticas e individuales. Aquí es donde involucra la parte de la interacción entre el entorno social, la anomia, la cultura, la educación, entre otros. Entonces, es un complejo, es muchísimo más complejo que solo decir, ah, sí, es que llevó una vida muy difícil y va, por eso fue delincuente. Tiene contextos muchísimo más complicados que solo ejercer el juicio de valor o creer que solo porque tuvo una vida difícil es que se convirtió en un criminal. Es más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo porque de Hans es libro. Abraham, sí, claro que sí. El buen Eysenck tiene por ahí un libro. Al final les voy a mostrar mi bibliografía, ¿va? En todo andas, Abraham. Ya sabías que ustedes son una bala. Ahí ando, ahí ando. En todo pienso con ustedes. Pero, entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Vamos a entender entonces la parte de los trastornos orgánicos, porque sí existen. No es nada más el creer que tiene una sobreestimulación, que tiene un exceso de mielina, pero ¿qué pasa con los trastornos orgánicos? Vamos a hablar desde la parte de una encefalitis, que es de origen vírico, el daño en el lóbulo frontal, que puede ser desde una caída, que eso fue lo que le pasó al monstruo de Catepec, a Juan, que él manifestaba que cuando tenía 10 años se cayó de un segundo piso. Se provocó un daño cerebral en lóbulo frontal, y es que el daño en lóbulo frontal es súper importante, porque es nuestro centro, es nuestro eje. ¿Qué pasa con el lóbulo frontal? Que si tú lo dañas, tienes una predisposición mayor. Tiene una prueba de personalidad. Tengo el PSLR, que es el de 22 escalas de maldad. Ese está buenísimo. Ese es para medir la psicopatía. Donde el 1 es una persona completamente normal y el 22 está Tresanor. Ella es los psicópatas en potencia. Está muy bueno ese. No se lo vayan a hacer a alguien conocido. No van a querer saber si es un psicópata. Exacto. ¿Cómo se llama la prueba? PCLR. Es las 22 escalas de Stone. También tenemos el Minnesota, tenemos el SP01 y SPM02. También miden psicopatía, paranoia, esquizofrenia, problemas con autoridad, problemas con la familia. Están enormes esas pruebas, ¿vale? Ok, aquí Francisco, también trastornos de la zona límbica, efectivamente. Tenemos daño en lóbulo frontal, tenemos trastorno del hipotálamo, tenemos una inhibición o una estimulación de hormonas. Aquí tenemos la oxitocina, que esa puede generar una condición material de comportamiento sexual inadecuado. Entonces, si hay un exceso de oxitocina, es esta famosa hormona del amor, pues va a generar en los varones, exclusivamente en los varones, genera comportamiento inadecuado sexual. Tenemos también la vasopresina, que si se altera, pues también provoca una situación comportamental sexual todavía superior que la oxitocina. La serotonina en exceso, pues te hace una persona violenta, ¿de acuerdo? Y obviamente si hay una inhibición, pues también ni siquiera tienes una regulación. Donde hay trastornos de las hormonas, pues ahí tienes toda tu respuesta. Por eso, más adelante voy a hablar de medicamentos incluso que alteran al individuo, y es bien importante que cuando una persona está siendo tratada con medicamentos, hay que saber qué medicamento se le va a dar, porque imagínate una fluoxetina y resulta que le afecta en una inhibición o una sobreestimulación de hormonas, se te va un delincuente en potencia, porque sí pasa, ¿eh? Caterina, sí, ¿qué es lo que se te hace interesante, Bella? ¿Todo? ¿Nada? No sé. ¿Cómo ¿Cómo vamos? ¿por qué no le aparece en WhatsApp? No te aparece porque te digo. Más. Tengo por ahí un micrófono abierto. Míralo. Yo tengo una pregunta. Dime.
Por ejemplo, ahorita que se está viendo con la pandemia tanto incremento de ansiedad y todo, y ya dejando a un lado de los adultos, o sea, en jóvenes, porque por ejemplo yo tengo 22 años y la mayoría ya de mis amigos van al psiquiatra porque pues presentaron Están muchísima ansiedad. medicados. Ujú. Ajá, y entonces toman fluoxetina, por ejemplo. Esto, ¿cómo pudiera un psiquiatra o cómo se sabría que un psiquiatra está teniendo este real como cuidado? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que voy al psiquiatra y es pues nada más un médico, ¿no? O sea, te dice cómo te sientes, qué síntomas tienes y te da la dosis que necesitas y poco a poco te la va aumentando y ya luego poco a poco te la va disminuyendo. Pero ¿cómo pudiera hacer ese análisis para saber que no se está justamente causando ese choque en la persona y pues que no se genere un Sí, una delincuente? situación peor, ¿no? Mira, Ekaterina, algo Ujú. bien importante que Soy tenemos Cristi, que... perdón. Ah, perdón. Cristi, aquí tienen que ser bien cuidadosos. Cuando nos mandan con el psiquiatra es porque el psicólogo ya lo superamos. Y el psicólogo te dice, yo ya no puedo atenderte porque esto ya está fuera de mi liga. Necesitas el apoyo de un psiquiatra, porque un psicólogo no te puede medicar. Un psiquiatra debe de estar, eso es bien importante porque no todos lo están, debe de estar capacitado en psicofarmacología. Aparte del acompañamiento psicoterapéutico, la parte de la farmacología, donde debe de hacerte un diagnóstico correcto, sabiendo tu historial de vida, no solo médico, sino de familia, porque hay pacientes que vienen con una historia de suicidios en familia. Y si le das fluoxetina, imagínate que se le bote la canica y lo matas y lo sobreestimula. Habría que entender cómo funciona su cuerpo a nivel endocrino, si lo va a tolerar el paciente, si se siente cómodo con el medicamento, porque lastimosamente muchos psiquiatras lo único que hacen, si tienes tal cosa, sale fluoxetina, pam, 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 diazepam, pam, 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 clonazepam, ribotril. Y tú te vas confiado de que vas a estar mejor y probablemente sí, pero vas a estar bien panqué. Y tú no sabes si realmente ese medicamento a la larga te va a provocar una reacción violenta. Entonces, todo tipo de medicamentos que tienen que ver con ansiolíticos sí debe de tener un diagnóstico correcto. ¿Cuál es? Que el médico psiquiatra, sobre todo que el psiquiatra es el que te da este medicamento, debe de tener acceso a tu historial médico. Entonces, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo que recae muchísima responsabilidad en el personal de la salud mental. No es que vayas y pidas fluoxetina, imagínate, 20, 22 años y que te estén dando fluoxetina, que es uno de los más fuertes. A mí me mandaron en algún momento con el psiquiatra y dije, yo no quiero ir con el psiquiatra porque no quiero andar chocheada. Busqué otras alternativas, busqué otro profesional de la salud mental y afortunadamente era eso, buscar a otro profesional, siempre agotar los recursos, pero si ya esto te supera, se necesita hacer este diagnóstico a nivel endocrino, que es exactamente hormonal. Precisamente porque los cuerpos de las personas funcionan diferente. No todos funcionamos igual. Yo peso 58 kilos. No creo que a un varón que mida 1,80 y pese 100 kilos le van a dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? O que su situación sea igual que la mía. Mi nivel de ansiedad puede ser más alto y a lo mejor necesito un medicamento más fuerte. Entonces, ahí influyen muchísimas cosas. Dice, ¿cómo se llama la prueba para psicópatas? PCLR, que es el de escalas de maldad de Stone, ¿vale? Déjate lo pongo aquí. Chispas. No, ahí está. PCL-R. Ahí está. PCLR es el de Stone, ¿vale? También tenemos el Minnesota. Aquí se los pongo. Minnesota tenemos SPM01 y SPM02. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos aquí, obviamente, epilepsia traumática, que también puede generar una condición de
un trastorno orgánico. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal? Estamos hablando muchísimo de esta parte, pero no sabemos qué es lo que hace. Bueno, pues aquí recae absolutamente todo nuestro centro. Alguien mencionaba que era nuestro centro, y es que el lóbulo frontal es nuestro eje funcional, es donde recae la personalidad humana, donde está nuestra esfera intelectual y la valorativa. Es la que nos hace conscientes de nuestro entorno. En la corteza prefrontal, que esta también es muy importante, es la que nos hace pensar, es la que nos hace razonar, es la que nos permite formar conceptos, la que me permite analizar, formar síntesis. Si este se ve dañado, yo me voy a convertir en una persona potencialmente peligrosa a nivel social. ¿Por qué? Porque altera la conducta. Entonces, es bien importante entender esto. Puede también darse con un traumatismo cráneoencefálico que, si bien se puede recuperar el paciente, porque sí muchas veces se ha dado, este va a sufrir de secuelas permanentes, va a empezar probablemente a tener conductas criminales, socialmente se vuelven peligrosos, puesto que van a presentar fases agudas y fases crónicas. Y es aquí cuando adopta una personalidad criminal. También es importante entender a los trastornos sufridos durante la gestación. Aquí acentúa conductas problemáticas. ¿Cuáles son estos trastornos sufridos durante la gestación? Es cuando hay una problemática al momento de dar a luz, en este periodo neonatal, donde puede existir el uso de drogas en los padres, ya sea de la madre o de ambos, la alimentación materna inadecuada, eso es bien importante. Cuando no se toman, yo sé que suena a chiste y que todos decimos, es que no tomaron ácido fólico, tu mamá no tomó ácido fólico, sí es bien cierto, aunque suene a chiste. No tomar estos medicamentos que te dan en este periodo puede generar un trastorno durante la gestación. Pueden existir anomalías físicas. Si hay un trastorno de alimentación, si la madre consume drogas, si consume alcohol, si consume, si fuma, puede el menor nacer con una anomalía física. Y eso le va a perjudicar el resto de su vida. Ahorita vamos a hablar por qué. Precisamente porque el menor va a crecer con una deficiencia social. Porque si físicamente tiene una condición diferente, una anomalía física, va a ser sometido a algo que nosotros hasta cierto punto normalizamos, ¿no? Trastorno fetal alcohólico, exactamente, Rosy. Eso se da con frecuencia. ¿Qué pasa con las deficiencias sociales del menor? Que si no hay un acompañamiento correcto con el menor, puede haber un trastorno en el apego, hay una desregulación, emocional en la infancia, porque no hay un acompañamiento, porque no hay apegos seguros. Todos estos tipos de apegos que menciona Erickson en las etapas infantiles son bien importantes. ¿Por qué? Porque esto garantiza que el menor crezca siendo fuerte emocionalmente, siendo más seguro, un montón de cosas que la mayoría del ser humano no tiene. Pocos te pueden decir que tienen una infancia saludable, puesto que traemos alguna situación de niñez, algún trauma de niñez, alguna herida de infancia. No es malo, es algo normal. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí alguna situación de apego o alguna situación que no tenemos resuelta con los padres. Y obviamente nosotros crecemos con esa situación. Entonces, todas estas deficiencias sociales va acompañado de un quebrantamiento del individuo desde su contexto social. Es más, ¿qué tanto afecta, licenciados, alguien me puede decir qué tanto afecta que un niño no tenga papá? Un padre, no mamá, padre. Tengo gente que todavía está entrando. ¿Cómo puede afectar, licenciados? Díganme. Pues, o sea, lo que yo sé ahí, por ejemplo, es el autoconcepto y la autoestima para empezar, ¿no? O sea, como lo básico. Y no es tanto respondiendo la pregunta, pero también tengo una duda para ver si pudiera como apoyarme, de que se ha hablado de las parejas homoparentales que pueden tener familia, pero que yo
justo estaba platicando de eso y que pensaba el hecho de que tan importantes son papá y mamá en el desarrollo del niño, pero más, obviamente, por lo que ya mencionó usted, la mamá, que tanta afectación pudiera haber cuando un niño crece en una familia homoparental. Ok, aquí el asunto es entender el concepto. Lastimosamente nuestro país no está listo para eso, porque si bien la oportunidad que le da una pareja homoparental a un niño es extraordinaria, sí es bien importante entender los contextos de que un niño tiene derecho a tener una familia normal. ¿Pero qué es normal? Aquí lo que se debe de velar es el interés y la salud integral del menor. Y yo he conocido parejas homoparentales que tienen más calidad humana que una pareja heterosexual. Tenemos el caso de Gabriel. Vean el caso de Gabriel. Yo no lo pude terminar de ver porque me quebró. Para mí fue muy duro ver cómo unos padres ultimaron con la vida de su hijo. Así se las pongo. Su servidora tuvo la oportunidad, la oportunidad, porque finalmente es mi chamba, de una madre que cometió filicidio con su hija de 8 años, porque era sometido a abuso sexual, ella era sometida a abuso sexual la niña, por parte del padrastro. Y la mamá decidió matarla porque decía que ella provocaba al fulano de casi 40 años. Es indignante. Entonces, ¿qué es normal? Lo que te dice una sociedad, lo que te dice esta sociedad mexicana, donde tenemos un número de niños abandonados muy alto. El problema es que no somos un país de primer mundo y no tenemos esta conciencia de que un menor tiene derecho a ser feliz, pero tenemos una sociedad que está regida por el tradicionalismo, somos una sociedad dogmática, somos una sociedad religiosa. Entonces, a nivel cognitivo, es importante que un niño tenga a papá y a mamá. Eso sí es bien importante. A nivel social, las parejas homoparentales sí lo pueden recibir. Es importante que sepan guiar a un menor, que es papá, que es mamá, porque los niños no son tontos y ellos van a aprender lo que ven en casa. Entonces, es muy complejo. Entiendo tu pregunta, pero a nivel social es muy complejo. ¿Por qué? Porque existen roles. Entonces, muchos apelan a que un niño va a crecer con esta atrofia de lo que ve en casa, que tengo 2 mamás o que tengo 2 papás. Holanda y Alemania permiten la adopción en parejas homoparentales y han sido exitosas. Entonces, la verdad es que es un contexto muy complicado. Adelante, Karime. Hola, pues yo quería comentar respecto a su pregunta de cómo afecta a los niños el crecer sin un padre, y realmente pienso que tiene ahí mucho que ver la teoría del apego y las heridas en la infancia. O sea, afecta de manera significativa su apego y abre una herida de abandono total. Y eso en la vida adulta se refleja con estas personas que no saben estar solas y no quieren estar solas, o sea, tienen un total rechazo a que los abandonen, o sea, les mueve demasiado que una persona se vaya de su vida. Yo he conocido infinidad de chicos, de compañeros, de amigos que terminan una relación y al día siguiente ya están buscando otra persona. ¿Por qué? Porque no saben estar con ellos mismos y no quieren sentirse solos, ¿no? Y eso es parte del abandono. Y si eso lo juntamos con una persona que tiene miedo al rechazo o que es, no sé, evitativa, es un apego evitativo y desdeñante, o sea, los hace menos, ahí ya se hizo una mancuerna, ¿no? Una persona que siempre va a estar detrás de la otra y la otra rechazándolo. Ahí acaba de decir, Karime, algo bien importante. Es como cuando un narcisista cacha a un empático, ¿no? La necesidad de la aprobación constante. Lo que comenta Karime es bien cierto. Cuando no hay una no hay una figura paterna como lo es el que esté papá, el acompañamiento con mamá, efectivamente empieza a crear una distorsión cognitiva
de que me quedo sin pareja, voy a estar solo, ¿quién va a ver? ¿Quién va a saber? No saben estar solos, efectivamente, porque hay una respuesta, tengo por ahí está. No saben estar solos. Definitivamente no saben estar solos, entonces es bien importante entender esa parte que si bien el primer vínculo es con la madre, la ausencia del padre marca la infancia de todos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Karime. Excelente disertación. Por ahí, un micrófono prendido. Lo dejé en la sala ese. ¿Apareció el G? Tengo un micrófono prendido. Ok, parece que ya. Gracias, Lix. Entonces, ¿qué pasa con estas deficiencias sociales precisamente? Ok, adelante, Abraham. Adelante, adelante. Hola. Bueno, en este sentido que hablaba acerca de de los niños que no tienen padres, también sobreprotegerlos desde un cierto punto en la infancia y ya cuando, digamos, cuando ya llegan a un punto de adultez, puede ser muy complicado para el mismo. Recordemos que la sobreprotección paternal es negligente. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque incapacitas al menor. No saben hacer las cosas solos. También es negligente. La negligencia de la ausencia y la negligencia de la sobreprotección, sí, es que son posturas extremas. O sea, por un lado abandonas al menor y por el otro todo el tiempo le estás respirando en la nuca y no sabe hacer nada. Voy a dar una conferencia de madres narcisistas. Va a estar buenísimo. Ahí me mandan un mensajito por si están interesados, donde se explica esta parte de los efectos de una madre narcisista versus una madre controladora, porque no es lo mismo. Una madre narcisista tiende a la psicopatía. Entonces, igual, y por ahí si tengo mamás aquí, se van a dar cuenta qué clase de mamás son. Y precisamente eso es una deficiencia social. Sí, Raúl, la respuesta, digo, Abraham, sí, la respuesta es sí, sí puede generar una condición de deficiencia social por sobreprotección, ¿vale? Todo esto inicia desde el entorno primario porque sabemos que desde casa se aprende todo, absolutamente todo, y que esta se agudiza con el tiempo. Vamos a tomar el ejemplo de Abraham, la sobreprotección. Cuando tú le das todo a un niño, estás en pro de criar a un futuro delincuente. Bravo. Le vas a dar absolutamente todo para criar a un niño delincuente. Y además, ¿sabes qué? Que lo primero que te vas a dar cuenta es que vas a crear a un niño con el síndrome del niño emperador, donde bodoques de 3 años que todavía comen cereal y usan pañal, dominan a los padres. Y eso es bien cierto. A estas alturas, a nivel educacional, hemos visto como niños de 3, 4 años son los que dominan a los padres. Y eso es una sobreprotección. Ese es un problema que no saben medirse. ¿Por qué? Porque vienen probablemente de infancias muy fuertes, muy duras, muy represivas. Freud dice, a toda represión hay una manifestación de enfermedad. Entonces, si tú sobreproteges a un niño, le estás permitiendo absolutamente todo. Si le das todo, vas a ser un delincuente en potencia. Tengo por ahí un decálogo de cómo hacer a un niño delincuente. ¿Vale? No, ¿de qué, Abraham? Para servirte. Entonces, ya vamos a terminar, Elix. Hablábamos de anomalías físicas porque estábamos hablando de trastornos durante la gestación. ¿Por qué creen que producen conductas antisociales? Aquí estamos hablando de un paladar hendido. ¿Por qué creen que va a producir una conducta antisocial? Algo que tiene que ver con el físico del menor. ¿Por qué creen? Porque un paladar en un momento lo van a estar haciendo sentir mal. Exacto, Raúl. El bullying. Y aparte porque son niños que han crecido como sin límites, ¿no? Exactamente, Lupita. Son candidatos a bullying, efectivamente. Entonces, si tenemos a un niño con alguna característica física, va a ser buleado. Y sobre todo en nuestra cultura, que aquí se permite el bullying, pero con todo, ¿no?
Entonces, eso puede generar una condición, perdón, de conducta antisocial. ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo de comportamiento en el que va a tener problemas para poderse desarrollar de manera exitosa. Ah, sí, no sé, cualquier apodo que le puedan poner, porque va a ser objeto de burlas durante toda su vida. Y eso es ipso facto, ¿eh? Eso todavía pasa. Discriminación, bullying respecto a sus rasgos físicos o su apariencia, efectivamente. Entonces lo van segregando a nivel social. Y es este tipo de personas. Vean Dragón Rojo. También tengo el libro, por cierto. Vean Dragón Rojo. Ahí tiene una característica el actor que hace a Dragón Rojo. Está buenísima. El libro es una belleza también, entonces véanlo. Ya tienen tarea, ¿eh? Tienen mucha tarea. Tienen libros y tienen películas. Ajá, paladar hendido, el famoso labio leporino. De entrada el decir labio leporino, ¿no? Está así, Javier, está increíble ese libro, una delicia, una belleza. Entonces, vamos con, les comentaba, los medicamentos que causan violencia, y es donde corrompe la conducta sin tener intención. No es que yo me tome mi fluoxetina y tenga ganas de estar dañando a la gente. En realidad pasa porque es un efecto adverso. ¿Qué medicamentos son? Estos sí los voy a leer porque están medio complicados. Pasan estos medicamentos que causan conducta violenta es la desvenlafaxina, la fluoxetina, la venlafaxina, la fluvoxamina, el triazolam, la atomexetina, la mefoquine, las anfetaminas, la varenicina, el Chantix. Estos medicamentos aumentan 7 veces el riesgo de conductas violentas. Entonces, hay que poner especial atención en este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque tienen efectos en las enfermedades. Pueden potenciar algunas, pueden empeorar la que ya tengo. Entonces, puedo ser más proclive a la demencia, a las enfermedades mentales, a las tiroideas, a estos brotes de violencia que se pueden volver crónicos y que esta agresividad e irritabilidad son más frecuentes. ¿Por qué? Porque existen cambios emocionales que son exteriorizados al máximo. No es como, estoy muy enojado, pero que detectas que puedes controlarlo. No, el uso de medicamentos potencializa la violencia y entonces ya no te mides. Es donde puedes tener un arranque de ira y te desconectas, porque el medicamento te está provocando esta situación. Viene la rabia, viene acompañado de mal humor, viene acompañado incluso de problemas legales. Hemos visto infinidad de videos en Facebook de señoras, de personas, de varones que se desconectan. Vi el de una señora que efectivamente tenía por ahí una condición mental, que va a Telcel y se desconecta la señora, y destruye el lugar. Entonces, sí pasa. Este tipo de personas no pueden andar en la calle. Eso para empezar. Después de eso, después de que viene toda esta ola de conducta violenta, viene la depresión, viene este cuidado inadecuado incluso a nivel personal. Si tienen hijos, imagínense, pues hay un abandono en los hijos, hay descuido y que también puede culminar en suicidio. Entonces, sí es bien importante poner atención en esta situación. Claro que sí, Rosy. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita denme un segundo. Ya vamos, de hecho ya estamos prácticamente por terminar. Conclusiones, licenciados. Existen muchas causas para la conducta humana en toda su diversidad. Lo mismo aplica específicamente a la conducta criminal. El incremento de la violencia a nivel global, así como de los delitos y actos criminales, recibe ya atención prioritaria. Es de suma importancia la presencia de los criminólogos que se han visto obligados a atender urgentemente el fenómeno dado su amenazante y constante incremento. La explicación comportamental de la conducta criminal se da gracias a las investigaciones enfocadas a la neurociencia. ¿Qué libros ocupé, licenciados? Ocupé Mentes Criminales del buen Vicente Garrido. Me encanta Garrido. Ocupé Criminalmente de Paz Velasco de la Fuente.
y Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro, de Feggy Ostrowski. Su servidora es fan de Feggy Ostrowski y de Garrido. Entonces, son mis libros favoritos. Si tienen alguna situación que quieran abordar, háganlo con toda confianza. Soy directora del Centro de Formación Forense. Tengo un conglomerado con el Colegio de Peritos Forenses y con Black Criminology AP y Crimited. Tienen mi número, tienen mis redes sociales, tienen mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesiten, háganmelo saber, de verdad, estoy en toda la disposición. Si necesitan algún libro, si necesitan alguna información, estoy completamente disponible. A veces me tardo un poquito en contestar por el tema del trabajo, pero procuro estar muy atenta a sus mensajes. De mi parte, ha sido todo, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado mi disertación. Lo hago con muchísimo amor, con muchísimo respeto para ustedes. Lo que ocupen, de verdad, háganmelo saber. Tienen mis teléfonos, tienen mis redes sociales. No sé qué les prometí, la verdad. Entonces, espero que les haya gustado. Denme un segundo. Vamos a dar stop share. Ok, Ekaterina, me ha gustado mucho. Para septiembre me gustaría invitarla. Claro que sí, Ekaterina, un gustazo. Estar en la radio es padrísimo. Muchas gracias, excelente ponencia, felicidades, excelentísimo el libro, claro que sí. Espero de verdad que les haya gustado, de verdad, estoy muy contenta, yo sé que ahorita es sábado y que podrían estar descansando, sin embargo, están aquí acompañándome con todo mi amor, con todo mi afecto, lo que ocupen, de verdad. No, muchísimas gracias, soy muy feliz cuando me dicen eso, soy muy feliz. Desde Michoacán, Michelle. Desde Michoacán, qué padre. Me interesa la ponencia de madres narcisistas. Claro que sí. A ver, vamos a hacer esto. Les voy a dejar mi número aquí. A ver, y... espérenme. 55, 60, 60. Ahí está mi número para que me manden un mensajito, para que tengan acceso a la grabación, a la conferencia y al material. Necesito que se comuniquen con el profesor Alberto Reyes. ¿Cómo procede con la institución? Desconozco cómo procede. ¿Por qué? Ay, Dios, le puse, denme un segundo, everyone. Le mandé mi número a nada más un 55 60 60 66 21. Ahí está mi número. Desde el estado de estudiante de criminalística. Eso, Javier, eres de los míos. Guadalupe. Guadalupe, desde que vi que era usted. ¿Te gusta la mala vida? También. Coméntenlo, ahí tienen mi número, pregúntenle al profesor Alberto qué tienen que hacer para tener acceso a la grabación, a mis notas. Aquí están todas mis notitas, de verdad, porque es mucho material, a los libros incluso que ocupé, la bibliografía. Háganmelo saber, ¿vale? Comuníquense con el profe para que les diga qué tienen que hacer. ¿De acuerdo? De verdad, es un placer. Tienen mi número, cualquier cosa, comuníquense conmigo. De mi parte, ha sido todo. Profesor Alberto, no sé si anda por ahí o quién me puede dar el cierre. De mi parte, ha sido todo, de verdad. Espero que les haya gustado mi disertación, de verdad. Sí, me puse a investigar. Hice muy bien mi tarea. Ekaterina, muchas gracias. Guardado el número. Eso. Cualquier cosa, aquí ando. Lick, cedo los micrófonos a INEPED en este momento. Muchísimas gracias, maestra. De antemano, agradecemos la participación de usted por el día de hoy brindarnos un tema tan importante. Me gustaría en nombre de INEPED poder compartirle la siguiente constancia. Por el tema Bases Biológicas de la Conducta Criminal, con duración de 1 hora, el día de hoy, 9 de julio. De antemano le agradecemos que nos haya brindado tan importante información. Muchas gracias, Lick. Ahí se comunican con el Lick, Alberto, para que los apoye. Miren, qué bonito. ¡Yeah! Muchísimas gracias.
por la constancia. Qué bonito. De verdad, Lick, muchísimas gracias. Estoy muy, muy feliz. Estoy de muy buen humor. Vayan a comer rico, licenciados, de mi parte. Ha sido todo. Cualquier cosa, ya tienen mi número. Les mando un abrazo fraterno, de verdad. Gracias por acompañarme. Pórtense bien. Descansen. Nos vemos la próxima. Gracias, José Carlos. Un placer.